Que el Señor bendiga a la iglesia en esta noche. ¿Cuántos pueden darle gloria y alabanza a Dios? Vamos a ver el fuerte aplauso al Rey que vive y reina por siempre y para siempre. Con mi alma te alabanza. ¿Cuándo le damos calor, hermano? Damos calientito, ¿no? Amén. No solo por la calor, sino por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Cuando iglesia encuentre, me dice un fuerte amén. Y vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, para gloria del Padre, del Hijo, bajo la guía y dirección de su Santo Espíritu. Y dice así: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Oremos. Padre y buen Dios que estás en gloria, te bendecimos en esta hora, Señor. Te pedimos que seas tú, Dios mío, hablando nuestra vida por medio de su palabra. Eterno Dios, prepara el terreno de nuestros corazones. Amado Dios, que podamos escuchar la voz de tu Espíritu, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos a atesorar su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que no sean palabras, Señor, humanas ni aprendidas, oh Dios, sino la que añade el Espíritu Santo por medio de la inspiración suya, mi Dios. Gracias le damos, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amén. Aquellos que tienen asiento, pueden tomar asiento. Y aquellos que no tienen, pues como buenos soldados, de pie. Amén. Hermano, yo quiero hablar en esta hora acerca de la guerra espiritual. Muchos de nosotros entendemos y conocemos que la guerra espiritual no es una lucha que empieza un tiempo y se acaba, como las luchas o las guerras terrenales. Las guerras terrenales normalmente inician y tienen una fecha de culminación. Pero cuando nosotros hablamos de una guerra espiritual, hablamos de una guerra que tuvo un principio en el cielo y que aún sigue esa lucha permanente. El propósito es que su iglesia no mengue ni tampoco desista, sino que el propósito de Dios es que todo su pueblo permanezca peleando y luchando hasta el final. Y a su nombre. La Escritura declara que a través de la rebelión, a través de la desobediencia, el orgullo que el enemigo comenzó a tener allá en el cielo, fue desterrado y desechado. Hermanos, y a causa de esa rebeldía, trata de una o de otra manera destruir la creación de Dios. Pero sabe algo muy importante. Cuando el libro de Apocalipsis le habla a la iglesia, amado hermano, a la iglesia de Filadelfia, amén, y le dice: retén lo que tienes. Cuando nosotros escuchamos la palabra retener, entendemos y nos damos cuenta de que Dios nos hace, hermano, analizar de que Él no quiere que nosotros soltemos su privilegio. ¿Y cuál es ese privilegio? La salvación que Él nos ha dado. Y a su nombre, porque muchos inician en este camino de salvación, pero no todos culminan y no todos permanecen. Hay unos que comienzan a caminar, pero a medida de que transcurre el tiempo, hay unos que se cansan, flaquean y retroceden. Pero benditos sean aquellos que en medio de tribulación, en medio de prueba, en medio de enfermedad, sigan manteniéndose en pie de guerra, sabiendo que aquel que los llamó como buen soldado es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
también el Señor viene. Hermano, el Señor no tarda su venida. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Y a su nombre, hermano. De que viene, viene. No tenemos que dudar de su venida, ni tampoco claudicar acerca de la palabra eterna que Él nos ha presentado por medio de su palabra. Vengo pronto, y dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando la Escritura nos habla de que retengamos, es que no nos demos por vencidos, de que en medio de esta lucha continua que tenemos con las tinieblas, sabemos que, hermano, la luz que tenemos de parte de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es una luz sobrenatural, una luz que puede, hermano, poder comenzar a hacer destellos de gloria y de poder, aun cuando nos sentimos débiles, aun cuando nos sentimos que ya no podemos. Es ahí donde Dios comienza a renovar la fuerza, y aquel que está cansado comienza a ser renovado, y aquel que ya no puede continuar, Dios comienza a declararle y a decirle: sigue que sí puedes, porque yo estoy contigo y soy aquel que te fortalezco para que llegues al propósito que yo tengo para ti. Y a su nombre. El problema de la iglesia es que a veces nosotros nos cansamos. Estamos pasando por algunas circunstancias y simplemente queremos abandonar el privilegio de parte de Dios. Estamos pasando por alguna lucha y simplemente decimos: yo creo que ya no puedo, yo creo que me voy a quedar postrado. La Escritura declara y dice que todos en cuanto en Él confían no quedarán postrados. Y a su nombre, hermano. Y si usted y yo confiamos en Dios, téngalo por seguro que la circunstancia no lo va a dejar postrado. Téngalo por seguro que aunque la enfermedad le diga al oído: te vas a morir, la Biblia dice que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia, y no será cuando la enfermedad quiera, sino cuando Dios lo declare. Y a su nombre. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Todo lo que nosotros hacemos en esta tierra tiene un propósito, tiene un objetivo, y ese propósito es que nosotros podamos alcanzar nuestra salvación y nuestra vida eterna. Y a su nombre, hermano. Cuando nosotros pensamos de que no podemos y que nos vamos a quedar en medio del camino, es ahí donde terminan su fuerza, donde termina simplemente su naturaleza humana. Pero cuando nosotros pensamos de que ya no podemos más y que ya no vamos a poder salir de esa circunstancia, entonces comenzamos a ver lo que Pablo declara a los corintios: he aquí que mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. A veces nosotros pensamos de que ya no podemos, humanamente sí, no podemos llegar a obtener, ni tampoco podemos llegar a lograr algo que nosotros humanamente queramos lograrlo. Pero la Escritura declara que cuando nosotros aprendemos a creer en la palabra de Dios y a creer en sus promesas, entonces vamos a ver lo que no habíamos visto, vamos a caminar donde no habíamos pisado, vamos a comenzar a ver que las puertas que estaban cerradas se van a comenzar a abrir, por cuanto hemos confiado en Dios y en su palabra, y todos aquellos que confían en Él permanecen para siempre. Y a su nombre, iglesia. La Escritura declara en Apocalipsis y dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, no suelte lo que Dios le ha depositado en sus manos, no suelte la bendición que Dios le ha dado. No eran para los demás, no eran para otras personas, era guardada y reservada para su vida, era guardada y reservada para mi vida. A veces nosotros nos preguntamos y decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tienes tanta misericordia? ¿Y por qué me das tantas cosas que yo no entiendo? Y Dios nos comienza a dar, hermano, a entender por medio de su palabra, de que porque a Él le place y porque Él quiere, por cuanto no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y a su nombre, iglesia.
está reservada para usted y para mí no es cualquier corona. Y a su nombre. Usted puede ver en esta tierra coronas hermosas, humanamente creadas por las manos del hombre. Pero allá en la eternidad vamos a ver coronas hechas por nuestro Dios mismo. Y está reservada para aquellos que no solamente se quedan en el camino, sino que, como dice el Evangelio de San Mateo, hermano, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. De aquellos que dicen: yo no me voy a quedar postrado, Dios es aquel que me llamó, yo voy a seguir caminando, aunque el hombre me critique, aunque el hombre quiera decir muchas cosas, aunque las circunstancias quieran detenerme, yo no me voy a detener porque el hombre quiera, sino porque Dios me sostiene. Y a su nombre, iglesia. Pablo declara a los Efesios y dice que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. En otras palabras, que la lucha que tenemos continuamente no es entre nosotros mismos para andar peleados o enemistados, o de pronto no ir a la iglesia porque alguien no me saludó. Y a su nombre. Porque a veces caemos en este engaño de Satanás. Y porque alguien me miró mal, ya no voy a la iglesia. Porque alguien no me saludó, ya no quiero servirle a Dios. Porque algo entonces me está pasando. Usted piensa que conquistar el reino de los cielos es fácil. De ninguna manera. Aquellos que quieren conquistar el reino de los cielos tienen que pagar un precio en esta tierra. Y cuando lo hayan pagado, entonces serán recompensados en la eternidad. Y a su nombre, hermano. ¿O no dice la Biblia que el que venciere? Usted analiza esta palabra en Apocalipsis, y cuando dice la Escritura el que venciere, le daré un nombre nuevo. Al que venciere lo vestiré con vestiduras blancas. Al que venciere le daré tal cosa. Al que venciere, la Biblia no habla de derrotado. La Biblia no habla de gente que se queda postrada en el camino. La Biblia no habla de aquellos que por un tiempo luchan y por otro tiempo se desaniman. La Biblia habla de aquellos que en medio de toda ocasión que pueden estar pasando, siguen caminando. Aun cuando la gente comienza a señalarle, ellos siguen sirviendo a Dios. Aun cuando la gente comienza a decirle: mira, es en vano lo que estás haciendo, pero ellos siguen sirviendo a Dios, porque saben que su recompensa no viene del hombre, sino que su recompensa viene del Dios del cielo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No busque recompensa del hombre. ¿Sabe por qué? Porque si usted busca recompensa del hombre, tarde o temprano se cansa, tarde o temprano se desanima, tarde o temprano se decepciona. Busque recompensa de aquel que le llamó y que le escogió para su servicio. Y a su nombre. Porque Dios es aquel que recompensa a cada uno conforme sea su obra. Y si nosotros aprendemos a guardar, a retener, a conservar los privilegios y las bendiciones de Dios, ténganlo por seguro que no hay poder terrenal que pueda arrebatarnos lo que Dios nos ha dado. Hay circunstancias, hermano, donde a veces uno piensa y dice: ¿pero qué estoy haciendo? La circunstancia que me está pasando y estoy sirviendo a Dios. Y mire la situación que estoy pasando en medio de mi hogar, en medio de mi familia, la situación que estoy pasando con mis hijos. ¿Cuántas preguntas a veces nosotros nos hacemos? Pero a veces no entendemos de que Dios comienza a utilizar esos procesos para llevarnos a alcanzar la meta que Él ha preparado para nosotros. Y a su nombre. No va a ser fácil obtener la corona. No va a ser fácil obtener el privilegio de servir a Dios. Va a ser una lucha. Y una lucha primero con nosotros mismos. Porque a veces nosotros dudamos de aquel que nos llamó. Dudamos de aquel que nos dio la promesa. Si yo pregunto acá, ¿a cuántos de vosotros Dios le ha hecho promesa de servicio?
Yo creo que la mayoría me va a levantar la mano. Y a su nombre. Y si Dios le ha hecho promesa, ¿usted piensa que Dios es mentiroso para no cumplirlo? Y a su nombre. Dios es fiel. Y a su nombre. Dios es fiel a su promesa y a su pacto. El problema es que nosotros no creemos en todo tiempo. Hay un tiempo donde quiere entrar la duda. Hay un tiempo donde quiere entrar la incredulidad. Y comenzamos a claudicar si es Dios o es el hombre. Téngalo por seguro que si esto fuera de los hombres ya se hubiera destruido hace tiempo. Pero por cuanto es voluntad de Dios, aún permanecemos y seguiremos permaneciendo, porque ese es el propósito de Dios, que su pueblo permanezca en un mismo sentir, sirviendo y bendiciendo su nombre. Aleluya. No es voluntad de hombre. Si usted de pronto ha dudado y ha dicho, no, es que estoy dudando por lo que estoy pasando, no dude, porque Dios no se equivoca. Y a su nombre, Dios no se equivoca. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver, y Él le da privilegio a unos más, a otros menos, conforme a la capacidad de cada uno. No debemos anhelar lo que otro tiene. Simplemente dele gracias a Dios por lo poco, por lo mucho que ha recibido de parte de Él, y busque multiplicar lo que Él le ha dado, de tal manera que comience con algo y termine con más de lo que usted pudo pedir o entender, por cuanto Dios recompensó su amor, su fidelidad y su obediencia a Él y a su nombre, iglesia. Oh, mi alma te alaba, Señor. No sueltes lo que tienes. Escuche bien. No sueltes lo que tienes. Porque en este tiempo el enemigo está atacando. Y está atacando de una manera, hermano, tremenda. De una manera terrible. Y aquel que simplemente le da lugar, fácilmente se puede quedar en el camino. Usted analiza la historia de Israel, y la Escritura declara en el libro de Éxodo y en la mayoría de los libros del Pentateuco o de la ley, la Escritura declara de que Dios sacó a todo el pueblo de Israel, y aún hasta los colados se metieron. Y a su nombre. ¿Saben quién eran los colados? Los esclavos que también estaban en Egipto y que no eran del pueblo de Israel. Y a su nombre. Como Dios libertó a ellos, también nos vamos nosotros. Y se fueron también. A ellos le llama la Biblia a los extranjeros. Pero algo que nosotros debemos analizar: Dios sacó y libertó a todo el pueblo. La diferencia es que no todo el pueblo creyó. La diferencia es que no todo el pueblo permaneció. La diferencia es que no todo el pueblo creyó a la palabra de su siervo Moisés, el cual había declarado palabra de Jehová. No todos creyeron. Hay unos que quedaron postrados en medio del desierto, y esa fue la voluntad de Dios, que muchos terminen postrados por su rebeldía, por su desobediencia, por su orgullo. La voluntad de Dios es que todos caminemos en un mismo sentir, confiando y creyendo en obediencia a su palabra, que Él es aquel que nos escogió. Si alguno se está quedando postrado, dígale: Señor, ayúdame porque no puedo. Y a su nombre. Ayúdame porque yo no puedo. No clame a su papá ni a su mamá. No clame a su hermano ni a su familia. Porque hay cosas que su familia no le puede ayudar. Hay cosas que su familia no le puede dar. Y aun cuando Dios lo permite, aún su familia le da la espalda. Y a su nombre. Por eso es que ahí se cumple la palabra que Dios declaró por medio del salmista: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Porque Él es aquel que recoge y ayuda a los desamparados. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No está desamparado, ni tampoco está derribado. O como Pablo le dice a los corintios: aunque estemos derribados, no estamos destruidos. Y a su nombre. Puede estar que de pronto está con un pie que ya tambalea,
y que de pronto se sale de la línea y del propósito de Dios. Pero aún cuando está tambaleando, entonces Dios comienza a sostenerle y a decirle: no te vas a mover del propósito donde yo te he puesto, porque no va a ser lo que tú quieres, sino lo que yo quiero y lo que tengo preparado para tu vida. Y a su nombre. La iglesia de Filadelfia era llamada la iglesia fiel. Y cuando Dios le declara esta palabra y le dice: he aquí yo vengo pronto, le hace entender y darse cuenta de que no está tardada su venida, como algunos tienen por costumbre, como dice la Escritura. Y a su nombre. No está por tardanza, ni tampoco el demora. Cuando la Biblia dice vengo pronto, es porque viene pronto. Aunque en la eternidad no hay tiempo, y para nosotros sí hay tiempo, el vengo pronto de Dios es en un instante, aunque para nosotros puede ser largo. Hola. Y a su nombre. Cuando Dios declara yo vengo pronto, es porque Él viene en breve, aunque nosotros a veces pensamos de que su venida tarda. Cuando Dios declara vengo pronto, ten cuidado de lo que tienes y de lo que tienes pensado hacer. No vaya a ser que otro tome lo que yo te he dado y pierdas el privilegio que he preparado para ti. Aleluya. Porque a veces nosotros somos los responsables. Y a su nombre. No es por falta de consejo. Porque a veces, cuántas veces nuestros pastores nos aconsejan. Cuántas veces el fundador nos aconseja, pero por una oreja nos entra y por la otra se nos sale. Y a su nombre. Y más no hacemos caso a lo que dice la gente. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que prestamos más atención a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Y a su nombre, iglesia. Cuando Dios le hable por medio de su siervo, ojo, puede ser por medio de cualquier instrumento, aún el más pequeño que usted piensa o el más insignificante. Cuando Dios le dé un consejo y le dé una palabra, preste atención. Y a su nombre. Porque muchos por oír pesadamente y por no escuchar con fe, no alcanzaron a obtener las promesas de Dios. Cuando Dios le dé una palabra, preste atención a lo que Él le habla atentamente. Y a su nombre, iglesia. A lo que Él habla atentamente. Porque Dios no quiere que nosotros quedemos postrados. Usted piensa que Dios, que es nuestro vencedor, que es nuestro hombre de guerra, aquel que va delante de nosotros como poderoso gigante, piensa que va a querer ver un hijo destruido, piensa que va a querer ver un siervo destruido. Esa no es la voluntad de Dios. Es la voluntad propia de nosotros cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece y no lo que Dios nos quiere. Y a su nombre. A veces nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos y no analizamos que nuestra voluntad es imperfecta, pero la voluntad de Dios es perfecta. Por eso declara el apóstol Santiago y dice que todo don desciende del Padre de las luces. Y a su nombre. Todo don desciende de aquel que nos escogió. Recuerde siempre, no deje que nada le robe y le quite lo que Dios le ha dado. Hay luchas que van a tornarse difíciles y nosotros vamos a pensar que es imposible vencerla. Es que no va a ser con su fuerza, sino con la fuerza de Dios. Cuando usted se apoya en su propia prudencia, fácilmente puede caer derrotado. Pero cuando usted simplemente se humilla delante de la presencia de Dios y simplemente dice: Señor, yo no tengo fuerza, ni tampoco tengo la capacidad para poder vencer, pero aquí estoy delante de tu presencia postrado, sabiendo de que tú eres mi ayudador y tú eres mi libertador. Y cuando nosotros comenzamos a confiar en Él, entonces Dios comienza a rugir sobre nosotros. Y así no, iglesia. Y comienza
piensa de que ya no puede vencer. Escuche bien. Dios fue aquel que le llamó. Y Dios fue aquel que le escogió. No tenga en poco lo que Dios le ha dado. Y a su nombre. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Oiga, hay gente que a veces rechaza la gracia, rechaza los privilegios, rechaza los dones, como que le hace de menos al hombre, no dándose cuenta que le hace de menos a Dios mismo y a su nombre. Y el corazón de Dios se entristece en su trono, analizando y dándose cuenta de que tanto es el amor de Él para derramar su bendición y su gracia sobre una persona, y esa persona simplemente dice: Señor, yo no tengo tiempo, dale a otro que sí lo tenga, y a su nombre. Y se vuelve como aquellos que fueron convidados a las bodas, y dice la Escritura de que mandó a sus siervos a invitar a las bodas, y uno le dijeron: simplemente nos vamos a trabajar, estamos ocupados, no podemos. Otro dice: no, es que yo compré una parcela de terreno y vamos a verla, no podemos. Y otro dice: no, es que nosotros nos casamos, yo no voy a poder estar ahí presente. ¿Y cuántos de nosotros actuamos como aquellas personas que fueron invitadas? Y a su nombre, diciéndole al Señor: ahorita no puedo, Señor, cuando tenga tiempo para ti lo hago. O sea que más importante es tu vida que aquel que te dio la vida y aquel que te creó. Y a su nombre. Más importante es lo que tú quieres que lo que Dios desea. Recuerde siempre que lo que hoy usted desea puede ser bueno como malo, pero lo que Dios desea para nosotros, eso es perfecto. Y a su nombre. Eso es perfecto. He aquí, yo vengo pronto. Analice este texto. Retén lo que tienes. Iglesia, retengamos lo que tenemos de parte de Dios. Retengamos lo que tenemos de parte de Dios. Hay gente acá que se ha estado sintiendo débil. Hay gente acá que le han venido pensamientos y han dicho: yo no entiendo lo que me está pasando. Y lo sé porque lo siento. Y a su nombre. ¿Usted piensa que cuando alguien le da una palabra profética, esa persona llora en vano? No, hermano. Esa persona es quebrantada por inspiración del Espíritu. Y hay gente que a veces no entiende, pero Dios nos hace sentir ese dolor y nos hace darnos cuenta de que cuánta gente simplemente hace caso omiso a lo que Dios habla y se va tras las tinieblas antes que la luz y busca más el mal que el bien. Y a su nombre. Y Dios comienza a entristecerse, porque es algo que Él no quiere para nosotros, sino que es algo que nosotros mismos buscamos para nuestro propio mal y nuestra propia destrucción. Yo quiero que en esta hora usted se ponga sobre sus pies. No quiero predicar mucho. Póngase sobre sus pies. No es enseñanza, es predicación. Póngase sobre sus pies. Sé que hay calor y sé que hay corazones que necesitan. Dios ministró a unos por medio de la danza y por medio de la palabra profética.